Muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos en esta hora. Amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Es un privilegio el poder tomar esta oportunidad nuevamente de poder allegarnos ahí donde usted se encuentra, disfrutando quizás de un momento de descanso, o a lo mejor acaba de llegar de trabajar. No sé cuál es en este momento el lugar donde usted se encuentra, pero sí queremos aprovechar la oportunidad para poder bendecirle ricamente y decirle que a través de este medio extendemos en el nombre de Cristo Jesús ese saludo fraternal, ese saludo de amor, ese saludo de amor de Cristo, porque estamos viviendo un momento bastante difícil y creo que esto nunca lo habíamos vivido, al menos en muchos años que yo tengo de vivir, pero creo definitivamente que ha llegado un momento donde sigamos creyendo y aferrándonos más a la esperanza que no avergüenza, y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera hacer una oración para que esta presencia de Dios pueda ministrarle a usted también donde se encuentra. Saludamos a todos los amados hermanos y amigos, porque creemos que también hay amigos que simpatizan con la palabra del Señor, con este ministerio de Iglesia Pentecostal Roca de Salvación Incorporada. Y quisiera extender mi mano para poder bendecirle a usted en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo levanto mi mano, Señor, y elevo esta oración, Padre de la gloria, invocando como siempre el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, dándole el inicio a esta programación y rogándote a ti, Señor, que tú seas prosperando esta palabra, este propósito en la vida de todos aquellos que hoy, Señor, nos ven a través de este medio. Señor, derrama bendición, fortaleza, consolación, salud, mi Dios, fe y esperanza, Padre eterno, en este momento, mi Dios, que estamos enfrentando a nivel mundial, mi Dios, Señor, el embate de esta plaga llamado el virus corona, Señor. Padre eterno, sabemos que tú sigues teniendo el control de la vida de todos tus hijos, que no importa lo que estemos pasando, ni lo que podamos enfrentar el mañana, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, como tu palabra nos dice. Que nadie se turbe, que nadie desespere, ni nadie entre en pánico, Dios amado, sino que todos sigamos con la mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de esta fe, en la cual hemos creído y seguiremos creyendo, no importa lo que pase. Bendice, bendice al pueblo, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Imparto bendición de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo prospere, Señor, y edifique la vida de cada uno, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, te lo pido, mi Dios eterno. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia. Bien, amados hermanos, es este momento crítico porque estamos viviendo a nivel mundial un ataque del cual todos estamos enterados. El ataque de este virus tan mortal que está causando estragos a nivel, mundial, y que todavía no se conoce ni se vislumbra mucho menos
cura para el tal. Quiero de alguna manera rogarle a todos los hermanos y también a aquellos que se congregan en la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, que por favor guardemos la calma, que tengamos la confianza y la certeza de que el Señor Jesús sigue teniendo control nuestro. Somos su iglesia, somos hijos de Dios. El Señor nos escogió como hijos y jamás un padre, y especialmente como el que nosotros tenemos, nuestro Padre Celestial, jamás nos dejará a la deriva. Dios enviará siempre la palabra de fortaleza y del consuelo que necesitamos para poder, hermanos, seguir adelante, para que no sucumbamos ante el pánico que hoy está controlando y reinando a tantas personas que no le conocen. Usted y yo, amado, somos diferentes, somos hijos de Dios, y ha llegado el momento en que debemos de echar mano de todo recurso de esta palabra para que podamos hoy implementarla en nuestra vida, en nuestra familia, en la situación que sea, se llame como se llame. Jesucristo, el Señor, es todopoderoso. Recuerde bien una cosa, amado, Él es nuestro Padre Celestial y Él tiene control de todas nuestras peticiones. Fíjese que estamos enfrentando un fenómeno donde algunas congregaciones con sus pastores se nos ha ordenado por el presidente de esta nación, el señor Donald Trump, y el gobernador de este estado donde estamos viviendo nosotros, de Nueva Jersey, el señor Philip, y también el alcalde de esta ciudad a la cual pertenecemos, amados hermanos, que se tienen que cerrar todos los lugares donde hayan aglomeración de personas. Para nosotros, para mí muy en particular, me es doloroso el no ver sus rostros, amados hermanos, el no tener ese contacto como siempre lo hacemos en cada servicio, pero también debemos de aprender por supuesto a acatar las órdenes que nos dan aquellas personas que también Dios ha permitido que gobiernen la nación a la cual hoy nosotros vivimos. Por eso, muy amado, por favor, quiero que se sitúe conmigo escrituralmente. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, aleluya, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Es una orden que hemos recibido de parte de los hombres debido al alto índice de contagio que este virus tiene. Y se nos ha ordenado, se nos ha prohibido que grupos de más de 10 personas estén reunidos en un solo lugar. Y nosotros, pues, aquí en nuestra congregación, usted lo sabe, somos más de 10. Sé que para muchos es difícil
esta transición de no poder estar viéndonos físicamente, ni dándonos el saludo, el abrazo que acostumbramos a hacerlo. Pero muy amados, en la vida debemos de saber enfrentar transiciones que irán pasando en nuestra vida, no solamente personal, sino también a nivel de congregación, a nivel de iglesia. Les ruego su comprensión. Les ruego, por favor, que podamos acatar las instrucciones que nos están dando las autoridades. Este virus es de alto grado de contagio. Debemos, por lo tanto, protegernos los unos a los otros, no ignorando esta palabra también, la cual el Señor mismo nos instruye para que acatemos las autoridades juntamente con sus leyes. Por eso, amados, es necesario que cumplamos con todos los requerimientos que ellos han ordenado, que nos lavemos las manos después de salir o llegar a casa, y que tratemos en cuanto lo más posible, sin entrar en el pánico exagerado, de cuidarnos nosotros. Cada uno de ustedes, como yo también, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos un padre, una madre, quizás un esposo, una esposa, un hermano que vive con usted. Y nosotros, que Dios nos ha dado la sabiduría, debemos de aprender, amados, la obediencia, considerando al hermano, a la hermana, de que quiera usted o no, al salir podemos tocar una superficie, podemos tocar algo en el cual pueda que el virus se encuentre alojado, y sin darnos cuenta, amados, podamos llegar a la casa o a una reunión, y quizás de una forma no premeditada podamos llegar a contagiar a uno o a unos, amados hermanos. Por eso hay que abstenernos, por eso hay que ser obedientes. La medicina, los doctores, los científicos han llegado a la conclusión que si queremos llegar a evitar más contaminación de lo que ya hay, debemos de aprender como cristianos evangélicos a seguir las instrucciones que ellos nos han dado, y por qué no decirlo, lo que la Biblia nos habla, que debemos nosotros también someternos a toda institución humana instituida, amados hermanos, como superiores. Haciendo esto, honramos a Dios. No nos quita privilegio de ser hombres o mujeres de fe. Más bien, como cristianos, tenemos que ser el ejemplo para otros, absteniéndonos, en este caso que ellos nos lo piden, de hacer estas reuniones, por muy hombres de fe o mujeres que seamos. No usemos la fe, no seamos como esas personas que rehúsan acatar, diciendo, en mi iglesia no vamos a cancelar los servicios. A esos amados hermanos, por favor, esta palabra va para ustedes. Sí, amados, siendo obedientes a las instituciones y autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra, a través de esa obediencia glorificamos a Dios y no exponemos a ningún hermano o hermana o niño o anciano o mayor a que pueda ser contaminado por esas visitas, por esos aglomeramientos de personas, a través del estornudo, de una tos o de un contacto con las manos. Podemos infectar a muchos. Por eso, amados, debemos de honrar a Dios obedeciendo y acatando estas leyes y normas que se nos han dicho a través de la radio, la televisión, los periódicos, a través del caos que estamos viendo mundialmente. Acatémosla, por favor, dice aquí, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hay un gobernador. Aquí el gobernador dijo lo que dijo y prohibió que nos reunamos. Bares, lugares de reuniones,
centros hasta comerciales están cerrados aquí en los Estados Unidos y aquí en el estado donde nosotros vivimos de igual manera. Es una crisis, sí, porque es algo que nunca habíamos enfrentado y nos está privando de, en este caso, reunirnos como siempre lo hacíamos. Pero las puertas no se han cerrado, porque Dios está abriendo esta puerta nueva para que podamos allegarnos a su casa, a su trabajo, donde usted se encuentre, a través de este medio de la internet, y podamos seguir siendo de grande bendición para todos ustedes. Claro, yo lo creo así, mirando con una mirada futurística y usando todos los medios posibles para que podamos seguir manteniendo el contacto visual, aunque no sea corporal como lo hacemos cuando hay servicios en vivo. Pero amados, debemos por sobre todas las cosas acatar esta orden. No se desespere, ya esto va a pasar y será como una experiencia más que como iglesia habremos pasado, amados hermanos, la página como todo suele acontecer. Dice la Escritura en el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. El rey aquí tipifica las autoridades. En este caso sería el presidente de esta nación o de la nación de donde usted nos está viendo hoy en este momento. Por eso la Biblia nos dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios, qué importante, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, amar a los demás, considerar a los demás, considerar al hermano. Por mucho que usted diga, voy a la casa del hermano o la hermana, hay momentos en que vamos a tener que quedarnos, hermano, donde está usted considerando, amado, al hermano o a la hermana y no exponiéndolo a él ni a su familia, quizás con algo que usted pueda ser ese agente transmisor. Amar significa respetar, considerar, tener muy en cuenta. Hoy ha llegado un momento donde quizás usted no implementaba mucho el culto al Señor en su hogar con sus hijos. Ahora, aproveche todo esto de una manera positiva y sáquele provecho a esta situación, no quejándose, sino más bien, como dice la Escritura, Romanos 8:27 dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas. Así que no seamos más transmisores de malas noticias, sino personas que sabemos sacar provecho aún de las cosas, hermano, que no se ven bien para otros, pero que para los hijos de Dios todo obra para bien. Y dice y continúa el apóstol Pablo que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio implica que en el nombre de Jesús, en este periodo, usted y yo vamos a tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Deje de ver tanto esas noticias que van preocupando y agregando presión. Recuerde una cosa, usted y yo somos hijos de Dios y Dios tiene control. Lo que vamos a hacer entonces es acatar las órdenes que se nos ha dado y usar el sentido común, lavándonos las manos. Y cuidado cuando usted sale de no tocarse su boca, su nariz o sus ojos, y protegiendo a nuestros niños y a los adultos ya mayores, porque tal parece que están diciendo que los mayores son como más vulnerables a ser contagiados. El asunto es que al fin y al cabo este virus no discrimina. Jóvenes,
adultos y mayores están siendo afectados. Hermano Alexis, tenemos a nuestro amado Alexis con nosotros, que estará disertando la enseñanza bíblica de esta tarde. Recuerde que mañana domingo a las 11 de la mañana tenemos el servicio evangelístico a través de este medio. Muchas bendiciones, amados. Señor le guarde, mi amado hermano Alexis, con nosotros. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Paz. Gloria a Dios, aleluya. Muchas bendiciones, hermanos y amigos que están en este momento conectados, ahí activos, pendientes de lo que en este momento nuestro pastor tomó la decisión de que usemos este medio para poder compartir siempre esa palabra de esperanza, esa palabra que nos motiva a seguir hacia adelante. Así que, hermano, usted que está ahí pendiente, le invitamos a que tome su libro de las lecciones que estamos compartiendo y vaya buscando la página número 2, en la cual tocaba para este día, pero Dios estará bendiciéndonos a través de este medio, y vamos a darle inicio a esta lección número 2. Prepárese con su libro y es probable que vamos a estar haciendo unas preguntas y usted puede contestar, puede dar su opinión también y puede hacer preguntas y de alguna manera podemos contestarle. Gracias a Dios que estamos aquí, unos hermanos con el propósito de ser bendecidos. Vamos a darle lectura a la lección en el nombre de Jesús. La proclamación de las buenas nuevas. Ese es el título de la lección. Base bíblica está basado en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12 y San Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y Lucas capítulo 13, versículo 1, Hechos capítulo 3 y versículo 19. Esas son las citas bíblicas que estaremos viendo a través de esta enseñanza. Objetivo número 1, entender la importancia del arrepentimiento y la fe en el proceso de un encuentro con Dios. 2, analizar el propósito psicológico del arrepentimiento y la fe. 3. Concientizar a la iglesia de la importancia de la predicación del arrepentimiento. Pensamiento central: la salvación es universal. Jesús murió por todos, pero cada persona tiene que arrepentirse y tener fe para ser salvo. La lectura antifonal vamos a leerlo. Así es que, hermano, la palabra del Señor dice, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y sigue diciendo: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
Esa es la palabra del Señor. La proclamación de las buenas nuevas. Quizás usted está ahí, va a tomar nota o está tomando nota ya de esta base bíblica, pero la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que ahora le servimos al Señor, que somos hijos de Dios. Y es que para llegar a esta etapa, a este paso, a este nivel que usted y yo estamos ahora viviendo en Cristo Jesús, tuvimos que pasar por estos pasos. Y por eso es importante, como dice el título de la lección, la proclamación de las buenas nuevas. ¿Qué es proclamación? ¿Qué es buenas nuevas? Quizás usted en este momento tenga una respuesta y diga, bueno, la proclamación es un conjunto de actos públicos con los que se anuncia. O puede ser que tenga una respuesta que hable de anuncio en voz alta o en públicamente, hablando en este momento del Evangelio del Señor. ¿Cuál es su respuesta? Usted puede escribir ahí y nosotros de una manera vamos a estarle viendo, pero el objetivo es de que cada día nosotros aprendamos de la palabra del Señor. Y es que la proclamación de las buenas nuevas comenzó en este pasaje que leíamos. Nos habla de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, según lo habla en Isaías y lo profetizó. Él era el camino, que era la voz que prepararía el camino de aquel que vendría a salvar, y se refiere a Jesucristo. La palabra del Señor nos habla y vamos a ir tocando los puntos que tenemos en la lección, y dice punto número 1: la iglesia debe proclamar la fe y llamar al arrepentimiento. Escuche bien, la iglesia debe proclamar la fe y llamar al arrepentimiento. Este es el mensaje que debe de salir siempre, que no debe de callarse, que no debe de limitarse, porque es de esa forma que muchos de los que están fuera, sin Dios y sin esperanza, que necesitan llegar al arrepentimiento. Y para ir avanzando, tengo una pregunta también, otra, la cual es: ¿cuáles son los medios de gracia para la salvación? ¿Cuáles son los medios de gracia para la salvación? Usted puede contestar, quizás si tiene el espacio, y si no, de una forma vamos a ir avanzando. Los medios de gracia para la salvación es la fe y el perdón. La fe y el perdón para creer en Jesús, el unigénito del Padre. La Biblia nos habla: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es a través del perdón, es un medio de gracia, el cual Jesús nos brinda a cada uno de los seres humanos. Pero tiene que haber fe, tenemos que creer. Por eso habla del arrepentimiento y de la fe. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, es apartarse del mal, en este caso del pecado, es alejarse. Ese es arrepentimiento. Y hay muchos significados, hay mucha información que nos hablan acerca del arrepentimiento. Habla de compungimiento, habla de una persona que después de oír un discurso, en este caso después de escuchar la palabra de Dios, llegó al corazón, y entonces de tanto de lo que cometió y falló y pecó, ahí llega el arrepentimiento y la persona dice: verdaderamente estoy arrepentido. Y es ahí donde el único que puede perdonar nuestros pecados y el que ofrece vida eterna es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Quizás yo no le pueda ver, amado hermano, pero me siento bendecido, porque sé que usted está ahí pendiente y está escuchando la enseñanza de la palabra del Señor, está tomando nota. Y seguimos avanzando. La fe es creer.
es confiar, es tener esperanza en Jesucristo. Sigue diciendo el punto A, fue el mensaje inicial de Juan el Bautista acerca del arrepentimiento. Arrepentíos, como dice en los versículos que leíamos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje el cual Juan el Bautista predicaba habla del arrepentimiento. Habla de que la persona tiene que cambiar de un estado de vivir y permitirle a Dios que dirija sus pensamientos, su proceder. Porque por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El arrepentimiento, ese era el mensaje, y venían las personas y escuchaban ese mensaje de arrepentimiento. Y ahí llegaban de todos tipos de personas, personas preparadas, personas no preparadas, personas que llegaban por oír solamente para ver qué es lo que pasaba, pero se escuchaba ese mensaje, la voz que Dios usaba, que estaba usando en este momento, preparando el camino para que todos aquellos pudieran entender el propósito de Jesucristo para todos los seres humanos, para usted y para mí, amado hermano. Hablando del arrepentimiento, si yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué sintió en el momento que escuchó ese mensaje de la palabra de Dios? Porque habla de la proclamación de las buenas nuevas. Cuando le hablaron acerca de Jesucristo y le empezaron a decir por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores por causa del pecado que inició en el Edén, por la desobediencia. Pero Jesucristo en su grande amor y misericordia trazó ese plan divino de redención para todos. Y ahora por eso gozamos de esa bendición, de esa promesa gloriosa para todos aquellos que ahora hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Juan predicó el arrepentimiento y todos lo escuchaban. Y sigue diciendo el punto 1b. Fue el mensaje inicial de Jesús. Fue el mensaje inicial de Jesús. Jesús cuando comenzó su ministerio en Galilea. Una vez que Juan el Bautista fue apresado, comienza el ministerio de Jesús. Y Jesús comenzó nuevamente, continuó el propósito por el cual vino a la tierra. Y él dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan predicó del arrepentimiento. Ahora Jesús viene a reconfirmar, a decirles a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los que se reunían para escuchar sus enseñanzas, sus mensajes, y les dice, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Cuando habla del reino de Dios, está hablando del gobierno de Jesucristo que estaba ahí mismo presente, dando esa palabra de esperanza, dando esa palabra de exhortación al arrepentimiento. Y es que hoy quizás usted podrá ver los medios en los cuales Dios nos permite, la internet. Hay muchas personas que solamente predican un evangelio liberal, un evangelio en el cual le dicen, bueno, todos somos salvos, solamente cree que eres salvo y ya hasta ahí llegó. No, la salvación se obtiene a través del arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente y le pide perdón al Señor por sus pecados y no se convierte, está todavía en un proceso que necesita permitirle a Dios que llegue a su corazón. Porque el arrepentimiento viene cuando la verdad de Dios llega. Y es que la verdad de Dios estaba siendo predicada
a través de Juan, y ahora Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez que la persona se arrepiente, cree en la palabra de Dios, y esa es la que lo va guiando para poder ir caminando en este camino y alejándose cada día más y más de los placeres que este mundo ofrece. Porque Satanás es el príncipe de este mundo y es lo que quiere cautivar al hombre, mantenerlo alejado siempre con las prácticas del pecado. Pero gloria a Jesucristo, que hemos entendido este evangelio y ahora somos personas arrepentidas y convertidas por la palabra del Señor. Pero si hay alguna vida que no ha dado ese paso de fe, nosotros le invitamos a que dé ese paso de fe y entregue su corazón a Jesús. Y el mensaje que Dios le está dando en este momento es que le entregue su corazón y se arrepienta y permita que Dios toque su vida. Sigue diciendo, el mensaje de Jesucristo en su ministerio cuando Él comenzó fue de arrepentimiento. El punto 1C dice, fue el mensaje del Espíritu Santo. ¿Por qué fue el mensaje del Espíritu Santo también? Juan el Bautista comenzó predicando acerca del arrepentimiento. Luego Jesús continúa predicando acerca del arrepentimiento. Y el Espíritu Santo dice, fue el mensaje del Espíritu Santo. Si usted va y busca en Hechos, capítulo 3, podemos buscar, aquí tengo la Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese fue el mensaje del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hacia aquellas personas que estaban viendo que Dios había hecho un milagro a través de ellos. Un cojo de nacimiento se había levantado y todos estaban ahí reunidos, y el Espíritu Santo trajo esta palabra diciendo, arrepentíos y conviértase cada uno. Y si usted va más atrás en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando el mover del Espíritu Santo se derramó en ese aposento alto sobre los 120, las personas que estaban alrededor estaban atónitas, estaban admiradas, y el mensaje que el apóstol Pedro disertó en ese momento fue de arrepentimiento. Él les empezó a decir la historia, cómo había sufrido nuestro Señor Jesucristo, que ellos habían sido parte también de lo que habían cometido contra Jesús. Y eso dice que compungió su corazón, y ellos le preguntaron, ¿y ahora qué debemos hacer? Y él les dice, arrepentíos y conviértanse cada uno de ellos. Qué bien que puedo ver a algunos hermanos compartiendo, también dando su respuesta, y es de esa manera que vamos aprendiendo. Nuestros hermanos ahí están, gloria a Dios, bendiciones hermanos, sigamos siempre en esa bendición, ya que Dios ha permitido este medio, y seguimos siempre, quizás no reunidos en la congregación, pero sí a través de este medio estamos llegando hacia usted con esta palabra de bendición. Y seguimos avanzando. El mensaje fue llevado a través del apóstol Pedro porque el Espíritu Santo puso eso en su corazón, el arrepentimiento. Y ese debe de ser el mensaje de todo predicador, de todo aquel que ha tomado la decisión de servirle a Jesucristo, el arrepentimiento. Porque es importante predicar la verdad de Jesucristo. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando se escucha la palabra de verdad, la palabra cristocéntrica, y llega al corazón del hombre, del oyente, de todo aquel que anda fuera de los caminos de Dios, esa misma palabra va a impactar su corazón, va a tocar su vida, y no le quedará más excusa que venir arrepentido a los pies de Jesucristo.
El que es borracho va a decir, ya no quiero vivir esta vida porque la Biblia me habla la verdad. Y a través de esa verdad yo quiero ser libre. Y es ahí donde muchas personas, distintas personas, han venido a Jesucristo. Nosotros dimos ese paso ya de fe y nos arrepentimos de todo lo que antes hacíamos. Ahora somos nuevas criaturas. Usted es nueva criatura. Todos aquellos que hemos dado ese paso de fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos nuevas criaturas. San Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios porque ya dio ese paso de fe. Ahora le invitamos a todos aquellos que no lo han hecho, de entregar su vida a Jesús, porque solamente a través de Él hay salvación y perdón de nuestros pecados. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los dos elementos que intervienen para la salvación? ¿Cuáles son los dos elementos que intervienen para la salvación? Diga usted, puede escribir. Mientras tanto, quizás yo puedo ir diciendo uno y así usted puede escribir, enviar, contestar. Usted, yo sé que tiene su libro ahí para poder compartir también de lo que ha podido escudriñar y aprender. Dos elementos que intervienen para la salvación. Uno de ellos es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y la fe es el otro elemento, los cuales sin ellos no podemos obtener la salvación. No hay otra salida, no hay otros recursos, no hay otros medios para poder obtener la salvación si no es una persona arrepentida, que tenga fe, que crea, que confíe, que tenga esperanza en aquel que vino hace más de 2000 años y murió crucificado, pero la Biblia dice que también al tercer día se levantó con poder y gloria. A ese es el Cristo que nosotros le servimos. Ese es el Cristo de gloria que cambió nuestro corazón, y a través de ese sacrificio en la cruz es que cada uno de aquellos que creemos en Él tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Qué precioso es el Señor, amado hermano. Seguimos avanzando y vamos a tocar el segundo punto. Dice el segundo punto: el arrepentimiento y la fe provienen del Espíritu Santo. Dice la respuesta es motivada por el Espíritu Santo. Puede ir buscando ahí también en el versículo 5 y 7 de Mateo, donde dice: salían a él Jerusalén y toda Judea y la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué mensaje poderoso, qué mensaje de los cuales quizás ahora no se escuchan mucho. Pero gloria al Señor, que el propósito del Espíritu Santo es traer a todos aquellos que están en diversos lugares. Dice que venían de Jerusalén, de Judea, de alrededor del desierto donde estaba, del Jordán, perdón, donde estaba Juan el Bautista bautizando para arrepentimiento. Venían de todas partes. ¿Y eso quién lo hacía? ¿Quién tocaba esos corazones? No es verdad que a veces en la congregación vienen personas de distintos lugares. Hay personas que nadie las invita, o hay personas que nosotros las invitamos y vienen. Y cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, son tocados, son confrontados y corren al altar, humillados, arrepentidos, pidiendo al Señor perdón. Y desde ese momento el Señor toca sus corazones, cambia sus vidas y escribe su nombre en el libro de la vida, y entran en la promesa, bajo la promesa de ser salvos por la gracia del Señor. Qué precioso es el Señor, que el Espíritu Santo motivó a estas personas para que escucharan el mensaje de arrepentimiento.
mensaje de entrega. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo el punto 2b, los frutos son producidos por el Espíritu. Vamos a ver el versículo 8 y 10 que nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje que Juan les da a aquellos hombres intelectuales, hombres religiosos, hombres que estaban observando a Juan, cuál era el mensaje, y ese es lo que le dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son? Tengo aquí una pregunta: ¿cuáles son las manifestaciones inmediatas del arrepentimiento? A ver usted, hermano, que está conectado, ¿cuáles son las manifestaciones inmediatas del arrepentimiento? Una de ellas es confesión. 2, dolor. 3, lágrimas. Porque ese es el fruto que se puede ver cuando una persona se arrepiente y es tocada por la palabra. Quizás a usted le pasó, amado hermano, en la condición que andaba, o yo, cuando andábamos fuera de los caminos de Dios, y la palabra tocó nuestro corazón. ¿Y qué es lo que salió? Fue confesión, diciéndole: Señor, perdona todos mis pecados. Luego quizás causó dolor porque tanto tiempo fuera de los caminos del Señor, desobedeciendo la palabra de Dios, y luego esas lágrimas que vienen de arrepentimiento. Esas son las manifestaciones las cuales se pueden ver cuando una persona viene a Jesús arrepentido de todo su corazón. Sigue diciendo: la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dentro de esta palabra podemos ver que el hombre y toda mujer, toda persona que escucha la palabra, llega a obtener el conocimiento. Y esos son los ingredientes de la fe: conocimiento. Porque oímos el mensaje. En este caso, usted está escuchando la palabra del Señor, quizás de una forma bastante rápida, pero usted está escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Dice conocimiento, ingredientes de la fe: conocimiento, confianza y aceptación. Eso es cuando la persona escucha la palabra y llega a la fe, y entonces entra la confianza y la aceptación de entregarle su vida a Jesús. La palabra del Señor nos enseña acerca de que nosotros tenemos que predicar, como dice el título, la proclamación de las buenas nuevas. Es predicar, es anunciar a todos acerca del arrepentimiento. Ese es el mensaje que Jesús le dice a sus discípulos. Por tanto, id a ser discípulos a las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pero es predicando el arrepentimiento. Amado hermano, tenemos un reto muy grande, el cual tenemos que ejercerlo como hijos de Dios. Predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento, para que todos aquellos que aún faltan que entren a este camino vengan antes que sea demasiado tarde. Muy bien, hermano, es una bendición, ha sido un placer poder haber estado con ustedes. Les deseamos muchas bendiciones y que el Señor sea fortaleciendo su vida. Recuerde, Dios está con nosotros. Él tiene el control. Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones, hermano.